Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que recargados de energía porque hoy, amigos, tenemos más chismecito, más farándula y por supuesto, más drama turco. Ya saben que aquí nos encanta el chisme y hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un rumor que ha sacudido el mundo de las series turcas, la supuesta confesión de Demet Özdemir sobre sus sentimientos por Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. La chispa entre Sanem y Can, los inolvidables protagonistas de Erkenci. Prepárense para un análisis exhaustivo de este rumor, porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, examinar las posibles razones detrás de esta supuesta confesión y, por supuesto, a debatir sobre qué podría significar para el futuro de estos dos icónicos actores. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de especulaciones, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto denle me gusta a este vídeo si les gusta el chismecito turco. Eso me motiva a seguir investigando y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse ahora, no se arrepentirán. Y ahora sí, comencemos. *** El auge de Erkenci y la explosión de la química ***. Para entender la magnitud de este rumor, primero debemos retroceder en el tiempo y recordar el fenómeno que fue Erkenci. La serie, emitida entre 2018 y 2019, se convirtió en un éxito rotundo a nivel internacional, conquistando audiencias de todo el mundo. La historia, que giraba en torno a la joven Sanem y el fotógrafo Can, cautivó a millones con su mezcla de comedia romántica, drama y paisajes espectaculares. Pero, más allá de la trama, lo que realmente hizo que Erkenci brillara fue la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Desde el primer episodio, la conexión entre ambos actores era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo transmitía una intensidad que traspasaba la pantalla. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar esta chispa y comenzaron a especular sobre un posible romance fuera de las cámaras. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que analizaban cada detalle de sus interacciones. Los foros y las páginas de fans se convirtieron en hervideros de teorías y conjeturas. ¿Estaban juntos? ¿Era todo actuación? ¿Existía algo más allá de la ficción? La duda alimentaba la emoción, y la expectativa crecía día a día. *** Los rumores y las pistas, realidad o estrategia, ***. Durante la emisión de Erkenci, los rumores sobre un romance entre Demet y Can se intensificaron. Los medios de comunicación turcos y de otros países comenzaron a publicar noticias sobre el tema, alimentando aún más la expectación. Pero tanto Demet como Can se mantuvieron cautos. Evitaban confirmar o desmentir directamente los rumores, jugando con la ambigüedad y alimentando la curiosidad de sus seguidores. En entrevistas se mostraban amables y respetuosos el uno con el otro, pero nunca revelaban detalles sobre su vida privada. Las fotos juntos en eventos, las declaraciones sutiles en las redes sociales y los comentarios en entrevistas eran analizados minuciosamente por los fans, quienes buscaban desesperadamente alguna pista que confirmara sus sospechas. Algunos argumentaban que la falta de una confirmación oficial era una estrategia de marketing, una forma de mantener el interés en la serie y en ellos como pareja. Otros, en cambio, creían que su silencio era una señal de respeto a su privacidad o simplemente una forma de proteger su relación, ya fuera romántica o de amistad, del escrutinio público. ***. El fin de Erkenci y el distanciamiento ***. El final de Erkenci marcó un punto de inflexión en la relación entre Demet y Can. Con el éxito de la serie, ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales y sus agendas se volvieron más apretadas. Can Yaman especialmente decidió explorar nuevas oportunidades profesionales fuera de Turquía, mudándose a Italia para trabajar en proyectos cinematográficos y televisivos. Este distanciamiento geográfico, sumado a sus diferentes compromisos laborales, pareció enfriar la relación entre ambos. Si bien seguían existiendo muestras de cariño y respeto mutuo, la cercanía que antes existía se desvaneció. Los rumores sobre un posible romance comenzaron a apagarse, y los fans tuvieron que resignarse a la idea de que quizás su amor fuera solo una fantasía. *** El amor en sus vidas, el matrimonio de Demet y la vida de Can ***. Tras el éxito de Erkenci, tanto Demet como Can encontraron el amor en otras personas. Can Yaman mantuvo una relación, aunque breve, con la presentadora italiana Diletta Leotta, generando gran revuelo en los medios de comunicación.
Demet Özdemir, por su parte, encontró el amor en el cantante y actor turco Oğuzhan Koç. La boda de Demet y Oğuzhan, celebrada en agosto de 2022, fue un evento muy esperado y comentado en Turquía. La actriz, radiante de felicidad, se mostraba en amor Ada y comprometida con su nueva vida. Can Yaman, por su parte, no asistió a la boda, lo que generó aún más especulaciones sobre la naturaleza de su relación con Demet. *** La supuesta confesión, el rumor que sacude a los fans ***. Y es aquí donde entramos de lleno en el tema principal de nuestro vídeo, la supuesta confesión de Demet Özdemir. Según los rumores que han circulado con fuerza en redes sociales, la actriz habría expresado públicamente que aún siente amor por Can Yaman. La noticia, que ha corrido como la pólvora, ha dejado a los fans en estado de shock y ha revivido la llama de la esperanza para aquellos que siempre soñaron con verlos juntos. Es importante aclarar que hasta el momento, no existen pruebas concretas de esta confesión. No hay ninguna entrevista, publicación oficial, ni vídeo donde Demet diga textualmente esas palabras. Sin embargo, la persistencia del rumor y la fuerza con la que se ha propagado sugieren que hay algo más detrás. ***, ¿por qué este rumor cobra tanta fuerza? ***. Las razones por las que este rumor ha ganado tanta popularidad son múltiples. En primer lugar, la innegable química entre Demet y Can sigue siendo un factor clave. La gente recuerda con cariño la magia que existía entre ellos en Erkenci, y la idea de que esa conexión aún perdure es algo que emociona a muchos. En segundo lugar, ambos actores son muy queridos por el público. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, con una gran base de fans en Turquía y en todo el mundo. Can Yaman, por su parte, ha conquistado corazones con su carisma y su atractivo físico, y su popularidad no ha hecho más que crecer. En tercer lugar, la gente ama el drama y los romances imposibles. La idea de que dos personas que se quisieron en el pasado puedan reencontrarse y revivir ese amor es algo que cautiva la imaginación de muchos. El morbo y la intriga siempre juegan un papel importante en este tipo de historias. Finalmente, y esta es una posibilidad que no podemos descartar, siempre hay un pequeño porcentaje de verdad en todos los rumores. Quizás la supuesta confesión de Demet no sea exactamente como se ha contado, pero es posible que haya expresado, de alguna forma, sus sentimientos por Can. ***, análisis de las posibles implicaciones ***. Si esta supuesta confesión fuera cierta, ¿qué implicaciones tendría? En primer lugar, generaría un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Los medios de comunicación se volcarían a cubrir la noticia, y los fans estarían pendientes de cada movimiento de Demet, Can y Oğuzhan. En segundo lugar, podría afectar las relaciones personales de los involucrados. La situación podría ser incómoda para Oğuzhan Koç, el esposo de Demet, y generar tensiones en su matrimonio. Para Can Yaman, la situación también podría ser delicada, ya que tendría que lidiar con las consecuencias de la supuesta confesión. En tercer lugar, podría abrir la puerta a nuevas oportunidades profesionales. Los productores y directores podrían considerar la posibilidad de reunir a Demet y Can en un nuevo proyecto, aprovechando la popularidad que aún conservan. ¿Qué debemos esperar? En este momento, lo único que podemos hacer es especular y esperar. Es importante recordar que al final del día, solo Demet y Can saben la verdad. Solo ellos saben lo que sienten y lo que han vivido. Y aunque nos encante soñar y especular, debemos respetar sus decisiones y sus vidas privadas. Sin embargo, la idea de verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie o simplemente como amigos, es algo que emociona a muchos. La magia que existía entre ellos en Erkenci fue innegable, y la posibilidad de que esa magia vuelva a resurgir es algo que no podemos descartar por completo. Mi humilde opinión y la importancia de la verdad ***. En mi humilde opinión, creo que la química entre Demet y Can era real. La forma en que se miraban, la forma en que se complementaban, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, la vida es complicada, y las relaciones, aún más. Quizás en su momento, no era el momento adecuado para estar juntos. O quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero eso no significa que no se hayan querido, que no hayan sentido algo especial. El amor es un misterio, y a veces aparece cuando menos lo esperas, y a veces se va sin que entiendas por qué. Lo importante es vivirlo, disfrutarlo y aprender de él. En cuanto a la supuesta confesión de Demet,
creo que es importante ser cautelosos. No podemos dar por hecho que sea verdad, pero tampoco podemos ignorar por completo el rumor. Lo más probable es que haya un poco de verdad en él, pero la realidad podría ser diferente a lo que se ha contado. Lo importante es que, sea cual sea la verdad, respetemos las decisiones de Demet y Can. Ellos son los dueños de sus vidas, y tienen derecho a ser felices y a vivir como quieran. *** Conclusión: el futuro es incierto, pero lleno de posibilidades. ***. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta confesión de Demet Özdemir y sus posibles implicaciones. Recuerden que el mundo de la farándula siempre nos sorprende, y nosotros siempre estaremos aquí para contárselos. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Así no se perderán nada de lo que suceda en el mundo del espectáculo. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Demet realmente confesó su amor por Can? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Me encanta leerlos. Comenten todo lo que quieran. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, no dejen de soñar. El futuro es incierto pero lleno de posibilidades. Y quién sabe, quizás en el futuro tengamos más noticias sobre Demet y Can. Manténganse atentos. *** Profundizando en el análisis, la psicología detrás del rumor y las reacciones anticipadas. ***. Ahora profundicemos aún más en este apasionante tema. Analicemos la psicología detrás del rumor y las posibles reacciones que podrían surgir si la supuesta confesión fuera cierta. *** La psicología del rumor, ¿por qué nos fascinan las confesiones y los secretos? ***. Los rumores, como el que estamos analizando, tienen un poder fascinante sobre nosotros. Nos atraen porque satisfacen nuestra curiosidad innata. Nos encanta saber, especialmente sobre la vida de los demás, y los secretos y las confesiones alimentan esa necesidad. ***. Curiosidad y búsqueda de información. ***. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Queremos entender el mundo que nos rodea, y eso incluye a las personas que lo habitan. Los rumores nos dan información sobre la vida de los demás, aunque no siempre sea precisa. Conexión emocional. Las historias de amor, desamor y drama humano nos conectan a nivel emocional. Nos identificamos con los sentimientos de los demás y nos emocionamos con sus experiencias. Validación social. Compartir un rumor con otros puede generar un sentimiento de pertenencia y validación social. Nos hace sentir que estamos dentro del círculo, que formamos parte de la conversación. El morbo y la intriga. La especulación, el morbo y la intriga son ingredientes clave en el éxito de los rumores. Nos gusta imaginar, crear escenarios y analizar cada detalle. La necesidad de explicaciones. A veces, los rumores surgen de la necesidad de encontrar explicaciones a situaciones complejas o inexplicables. En el caso de Demet y Can, el rumor podría ser una forma de dar sentido al distanciamiento entre ellos, a pesar de la evidente química que existía. Las reacciones anticipadas. ¿Qué podría pasar? Si la supuesta confesión de Demet fuera real, las reacciones podrían ser diversas y complejas. Analicemos algunas de las más probables. Los fans, el éxtasis y la decepción. Los fans de Demet y Can experimentarían una montaña rusa de emociones. Algunos se alegrarían y sentirían esperanza, soñando con un reencuentro. Otros se sentirían decepcionados y tristes, especialmente si la situación afectara la felicidad de Demet y Oğuzhan. Oğuzhan Koç, la incertidumbre y la reacción. La reacción de Oğuzhan Koç sería crucial. ¿Cómo manejaría la situación? ¿Intentaría hablar con Demet? ¿Perdonaría? La incertidumbre sobre el futuro de su matrimonio sería inevitable. Can Yaman, la presión y la reflexión. Can Yaman podría sentirse presionado por la situación.
Tendría que lidiar con la atención mediática y la expectación de los fans. Podría verse obligado a reflexionar sobre sus propios sentimientos y decisiones pasadas. **** Los medios de comunicación. La cobertura intensiva **** Los medios de comunicación se lanzarían a cubrir la noticia, buscando declaraciones, fotos y cualquier detalle relevante. La presión sobre los involucrados aumentaría considerablemente. **** El mundo del espectáculo, la oportunidad y el desafío **** Los productores y directores podrían ver la situación como una oportunidad para generar nuevos proyectos. Sin embargo, también existiría el desafío de respetar la privacidad de los involucrados y evitar explotar la situación. **** Demet Özdemir. La vulnerabilidad y la decisión **** Demet Özdemir sería la más vulnerable en esta situación. Tendría que lidiar con la exposición mediática, las críticas y la posible inestabilidad en su vida personal. Su decisión de cómo afrontar la situación sería crucial. **** La importancia de la empatía y el respeto ****. En medio de todo este drama, es fundamental recordar la importancia de la empatía y el respeto. Debemos ponernos en el lugar de los involucrados y tratar de entender sus sentimientos y decisiones. Respetar la privacidad Aunque nos encante el chisme, debemos recordar que Demet Can y Oğuzhan son personas con derecho a la privacidad. No debemos invadir su espacio ni acosarlos con preguntas o comentarios inapropiados. Evitar los juicios Es fácil juzgar a los demás, pero debemos evitar emitir juicios precipitados. No conocemos la totalidad de la historia, y cada persona tiene sus propias razones para actuar de una u otra manera. Mostrar apoyo Si somos fans de Demet y Can, podemos mostrar nuestro apoyo a través de mensajes de cariño y respeto en sus redes sociales, sin presionar ni exigir nada. Entender las emociones Debemos entender que las relaciones son complejas y que las emociones pueden ser intensas. No debemos minimizar los sentimientos de los involucrados ni ridiculizarlos. El legado de Erkenci y la espera del futuro Erkenci dejó un legado imborrable en el mundo de las series turcas. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue algo único y especial, y su historia en la pantalla sigue emocionando a millones de personas en todo el mundo. Si la supuesta confesión de Demet fuera cierta, no cambiaría el legado de Erkenci. La serie seguirá siendo recordada como un éxito rotundo y un referente del género de comedia romántica. En cuanto al futuro de Demet y Can, solo el tiempo dirá qué les depara. Podrían reencontrarse en un nuevo proyecto, seguir caminos separados o simplemente mantener una amistad discreta. Lo importante es que ambos sean felices y que continúen regalándonos su talento. Conclusión final, la magia del espectáculo y el poder de la esperanza En resumen, la supuesta confesión de Demet Özdemir es un rumor que ha revivido la magia de Erkenci y ha despertado la esperanza en los corazones de muchos fans. Aunque no tengamos pruebas concretas, el rumor nos recuerda el poder de la farándula para crear intriga, emoción y debate. Lo importante es que disfrutemos del espectáculo, sin olvidar la importancia de la empatía y el respeto. El futuro de Demet y Can es incierto, pero lleno de posibilidades. Y mientras tanto seguiremos soñando con que algún día, vuelvan a compartir la pantalla y a regalarnos la magia que solo ellos saben crear. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre el rumor de Demet y Can. No olviden darle me gusta al vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, no dejen de soñar. Porque en el mundo de la farándula, todo es posible.